todas son iguales y su dolor es igual, todas tienen que ser reconocidas, reparadas y tratar de buscar la justicia. Y esto lo enlazo con lo que ponía encima de la mesa Gorka y también ha mencionado Carmelo, y también quiero trasladaros que es verdad que hay muchos crímenes de ETA sin resolver, de la misma manera que también la comisión que trabaja en el gobierno con el tema de las víctimas de vulneraciones de derechos humanos se encuentra con muchísimas dificultades por el periodo histórico que está tratando, que es muy antiguo, es la época del franquismo, 1960-1978, y se encuentran, bueno, pues que faltan datos, faltan archivos, es muy costoso encontrar documentación, y lo mismo pasa con muchos crímenes de ETA. Pero también debo recordar que el gobierno vasco en la pasada legislatura firmó un acuerdo con la Oficina de Víctimas de la Audiencia Nacional que ha sido ratificado por el gobierno vasco actual, y que gracias a ese refuerzo que el gobierno vasco ha puesto en la Oficina de Víctimas del Terrorismo en la Audiencia Nacional ha podido no archivarse la causa de una víctima de ETA. Por lo tanto, hay una ventana de oportunidad. ¿Por qué? Bueno, pues porque tienen que bucear en archivos militares, porque las causas penales de aquella época se encuentran en archivos militares y por lo tanto no están en los palacios de justicia, no están informatizadas y es muy difícil. Por lo tanto, aunque sea costoso, yo creo que también hay que reconocer el esfuerzo que se está haciendo con todas las dificultades para esclarecer todos los crímenes de ETA y también todas las situaciones en las que se produjeron las vulneraciones de derechos humanos, con todas las dificultades que os podéis imaginar, ¿no? Yo creo que estas son yo pondría estas 4 cosas encima de la mesa como las herramientas para tratar de construir la convivencia. Según entendía, un poco la pregunta es elementos prioritarios para la construcción de la paz, ¿no? Efectivamente. Yo al hilo de lo que comentaba anteriormente, yo creo que hay 2 elementos prioritarios. Uno que tiene que ver con el rechazo inequívoco y rotundo de todas las expresiones de vulneración de los derechos humanos, vengan de donde vengan, y un compromiso inequívoco con justas medidas de reconocimiento y reparación del conjunto de las víctimas generadas fruto de dichas vulneraciones. Yo creo que es una dimensión, y aquí plantearé distintas cuestiones. Y la segunda es que creemos que también está unido a la construcción de la normalización política, con la construcción de la paz, y es la necesidad de abordar y resolver la raíz política de dichas vulneraciones de derechos mediante el diálogo político sin exclusiones y el refrendo de la ciudadanía. Por lo que respecta a la primera de las prioridades, entendemos que hay que abordar medidas como cuestiones que se han dicho aquí: políticas de reconocimiento y reparación de todas las víctimas sin excepciones, finalización de la política penitenciaria de dispersión, descarcelación de personas enfermas, supresión de parot, implementación de medidas de justicia transicional de incidencia directa en la excarcelación de personas presas. Creemos que es importante la colaboración internacional, la colaboración en el ámbito internacional para el reconocimiento internacional del nuevo tiempo, conseguir el desarme definitivo de ETA de forma ordenada, verificada y con todas las garantías, desmilitarización y repliegue de las fuerzas de seguridad del Estado español y francés, canalizar la inserción social de las víctimas del conflicto y de personas exiliadas, personas presas y en situación actual de clandestinidad, y definir una estrategia vasca de convivencia con el objetivo de que desaparezca todo lastro de odio y se consiga la necesaria reconciliación para la vida en común. Eso por lo que corresponde a la primera prioridad. Y por lo que corresponde a la necesidad de abordar y resolver la raíz política de las vulneraciones de derechos que se han dado mediante el diálogo político sin exclusiones y el refrendo de la ciudadanía, entendemos o proponemos lo que llamamos un acuerdo democrático de convivencia, que antes apuntaba, que es el defender todas las ideas, todos los proyectos, y no solamente defender, sino también poderlos llevarlos a la práctica. Porque entendemos que la defensa de todos los proyectos desde la igualdad de posibilidades y la posibilidad de verse implementados con el único límite de la adhesión ciudadana mayoritaria, libre y democráticamente expresada, esa tiene que ser la base de este acuerdo democrático de convivencia. En esos términos es donde sitúa Euskal Herria Bildu la necesaria convivencia de este país, algo que no divide, sino que integra proyectos plurales, algo que no enfrenta, sino que ofrece cauces democráticos a todas las ideas
aspiraciones, algo que impide el hecho profundamente antidemocrático de que mientras un proyecto minoritario se imponga, un proyecto mayoritario no tenga vías de llevarse a la práctica. Resolver ese dilema es la propuesta de Euskal Herria Bildu por medio de un gran pacto de convivencia democrática que partiría de 3 principios fundamentales: igualdad de oportunidades para todos los proyectos legítimos de este país, desde la adhesión libre y democrática de la ciudadanía y desde la vigencia de todos los derechos civiles y políticos. Bien, 6 elementos prioritarios, pero primero una premisa, ¿no? Una premisa que sería, en mi opinión, la escucha. Escuchar, que supone no interpretar lo que el otro dice y menos ridiculizar lo que el otro dice. No entiendo esa obsesión en definir el lenguaje del otro como neolenguaje y establecer como único código de comunicación el establecido de manera unilateral por uno, ¿no? No sé por qué hablar de microacuerdos supone hablar en neolenguaje, y hablar de suelo ético es hablar en un lenguaje universal y comúnmente aceptado. 6 elementos prioritarios. Primero, contribuir al desarme definitivo de ETA. Y eso supone que ETA y la izquierda abertzale den una respuesta clara a los 4 retos principales a los que hacía referencia en la primera pregunta. Segundo, realizar la constatación de todas las vulneraciones de derechos humanos. Esto es responder al principio de verdad. Es cierto que existen 326 casos sin resolver, 326 asesinatos de ETA sin resolver, pero existen desapariciones, existen asesinatos cometidos por fuerzas parapoliciales, existen multitud de casos de tortura sin resolver y que requieren también que sean constatados y que sea aplicado sobre ellos el principio de verdad. Y esto va unido a impulsar y definir las políticas públicas de memoria. Esto sería redondo si fuese acompañado también de la justicia. Yo me conformaría con aquel enunciado que hacía Patricio Aylwin, primer presidente de Chile, después de la dictadura de Pinochet, que hablaba de verdad, de reconocimiento, reparación y justicia en la medida de lo posible. Tercero, completar el proceso de reconocimiento y reparación de todas las víctimas de vulneraciones de derechos humanos. Es verdad que hemos avanzado mucho, especialmente en el reconocimiento y reparación de las víctimas del terrorismo, de ETA y de otras organizaciones, pero el reconocimiento y la reparación es un derecho que corresponde a todas las víctimas de vulneraciones de derechos humanos. Cuarto, la política penitenciaria y la eliminación de medidas excepcionales. Como decía antes, es necesario adecuar las medidas excepcionales al nuevo tiempo. Quinto, alcanzar consensos básicos compartidos para el encuentro social y político. Esto supone el impulso del diálogo político y social, que requiere, como decía antes en la respuesta a una pregunta, el mantenimiento de espacios protegidos para el diálogo. Por ejemplo, la ponencia de paz y convivencia en el Parlamento, entre otros. Y sexto, el impulso de acciones sociales y educativas para consolidar una nueva cultura, para avanzar hacia la consolidación de una nueva cultura de encuentro y convivencia. Y en este tema, en este elemento, es absolutamente fundamental el papel de la sociedad civil, el papel de las organizaciones, el papel del mundo educativo, el papel de las instituciones más pegadas al ciudadano, los ayuntamientos, las diputaciones, etc. Y me sobran 30 segundos, nada más. Vamos un poco por detrás, vamos a priorizar sobre todo las preguntas que yo creo que se pegan más a los bloques. En cuestiones como la que planteábamos ahora, de un elemento prioritario, alguien en la sala pregunta si consideran que la sociedad vasca, con el alto el fuego unilateral de ETA, cree una necesidad de gestionar la convivencia o hemos echado una cortina de humo, es decir, si creemos que realmente la gestión de esa convivencia es un elemento prioritario real. Como en otras ocasiones, dejo abierto el turno claramente para quien quiera recogerlo conmigo. Lamentablemente, las circunstancias de la mayoría de la ciudadanía
son lo suficientemente complicadas como para que en su día a día les preocupe sobre todo el trabajo y cuestiones más pedestres, ¿no? Esta yo creo que es una cuestión en la que la ciudadanía, bueno, pues la ha dejado más en manos quizá de los políticos y de las instituciones, lo cual no quiere decir que no sea una tarea de todos y a la que todos tenemos que estar llamados y convocados, ¿no? Pero es cierto que tal y como yo lo percibo al menos, a mí me parece que a la ciudadanía le ocupan más otras cosas que realmente también son muy preocupantes, ¿no? Y Euskadi en eso pues no se diferencia mucho de otras zonas de España. Bueno, vamos a ver, ETA lleva 2 años sin actuar, afortunadamente, con muchos años de retraso, no tenía que haber sido nunca, hemos llegado ahí, pero no podemos pensar que esto ha terminado, que una vez que ya no hay violencia activa, podemos seguir adelante pensando en temas fundamentales, y luego para la Unión, para la Izquierda Unida, temas sociales, la situación de la crisis es absolutamente fundamental, pero no podemos olvidar que en este país ha habido más, en 40 o poco más años, más de 1000 personas muertas, ha habido miles de personas amenazadas, perseguidas. En este momento tenemos una situación de casi 800 o 900 personas encarceladas. No podemos pensar que esto es un tema que simplemente puede ir surgiendo con la naturalidad de ya iremos hablando de ello. Está pendiente este trabajo del que estamos hablando aquí, llámese de proceso, llámese de camino que tenemos que hacer para recuperar una situación de paz y de convivencia definitiva y sobre todo para establecer un cierre que durará años de este proceso y de este periodo histórico nefasto. Por tanto, los problemas reales y fundamentales que tiene la sociedad hay que abordarlos y algunos son absolutamente básicos para nosotros, pero este tema es un tema de bien común y es un tema de bienestar de una sociedad que históricamente, cuando pasen los años, tendrá que valorar cómo ha sido capaz de restañar y de recuperar una situación de convivencia dañada durante tantos años. Bueno, la pregunta que hacías es un elemento prioritario real. Yo creo que, a pesar de años de violencia y de vulneración de derechos humanos, en este país no ha existido una fractura social como se ha podido o se ha conocido en otros conflictos o en otros contextos, ¿no? No ha habido una violencia sectaria o una violencia intercomunitaria como ha habido en otros países. Entonces, ha habido agentes que han generado violencias y vulneración de derechos humanos. En este momento, yo creo que hay que decir que es cierto que sí que ha afectado a la sociedad, en el sentido de que demanda una respuesta en los conceptos que antes decíamos aquí, de memoria, de verdad y de justicia, hechos que entendemos deben servir para afianzar una sociedad que en su pluralidad está cohesionada y que está vertebrada. Y es difícil responder a lo que de si es prioritario o no. Antes comentaba algunos de los ponentes que efectivamente pues, hay cuestiones que los ciudadanos y las ciudadanas viven de cerca, como pues, la situación de crisis que vivimos. Sin embargo, yo creo que sí que hay una preocupación. Yo no sé en el ranking en cuál está, pero sí que hay una preocupación por este tema y yo creo que sí hay que dar respuesta de cara a futuro.